En materia de jefes, quizá no se haya dicho todo, pero sí una gran cantidad de cosas. Los hemos tenido en todas sus formas y tamaños, algunos con patrones de ataque muy sencillos y otros, no tan fáciles. Yo soy un tradicionalista en cuanto a videojuegos se refiere. Sí, seguro, me gusta la innovación y las ideas frescas, pero yo creo que una experiencia al frente de una pantalla no puede estar completa sin un buen jefazo de nivel. No me hallo solo en mi filosofía, muchos concuerdan conmigo, videojugadores y programadores de videojuegos por igual, tanto así que inclusive hay títulos en donde los jefes son una parte integral del proyecto y otras obstáculos que se han convertido en montañas y han hecho legendarios a sus enemigos, los héroes, por su terrible dificultad. Así pues, este es un homenaje a los 12 jefes finales de videojuegos más difíciles de los últimos 25 años. Pero ojo, quiero aclarar algo desde el vamos. Quizá es que no puse a muchos de los jefazos que a ti te causaron más pesadillas, y muy probablemente eso se deba a que los de tu lista provengan quizá de juegos oscuros que no son ampliamente conocidos. Esta es una lista popular, y por eso puse los jefes finales más difíciles de muchos de los más destacados, más sonados y más populares juegos de video. No esperes ver listados jefes como el de Mushihime-sama, porque creo que eso sería bajar mucho la calidad y el nivel de esta lista. Además, aunque la gente diga lo contrario, no es complicado. Visualmente parece difícil, pero realmente no lo es. No, pero en serio, si tienes buen pulso, puedes pasar ese jefe con relativa facilidad. Y esta es una lista conformada por jefes que no solo requieren pulso, sino reflejos, paciencia, perseverancia y verdadera habilidad con el manto. Amigas y amigos, les presento la lista de los 12 jefes finales de videojuego más difíciles de la historia. Número 12. La saga Mega Man tiene más de 30 juegos repartidos, no solo en diferentes consolas y diferentes formatos, sino también a lo largo de 2 épocas muy distintas. Y que me corrijan si me equivoco, pero es la única saga en existencia que ha tenido 3 generaciones. Y de todas ellas, el Dr. Wily sigue imperando como la figura más terrible, el villano más grande de todo el universo Mega Man. Muchos dicen que ese puesto le pertenece a Sigma. ¡A Sigma! Con todo el respeto, amigo, los que piensan eso no saben mucho de Mega Man. No saben que de hecho Sigma es Wily. Sigma no es otra cosa que un poco de la personalidad de Wily vertida en un virus que trajo Zero del pasado y que volvió a Sigma un villano. En el universo de Mega Man, Wily es el genocida más grande que jamás haya existido. Y cuando se le coloca en esta lista no es por una pelea en especial, sino por más de 20 años de peleas difíciles repartidas en todos los juegos donde él es el jefe final. En ese aspecto, Wily jamás ha defraudado en ser todo un reto, para una saga de juegos que siempre tuvo fama de ser bastante difícil. Dr. Wily, usted se merece el puesto número 12. Número 11. Junto con Jinpachi Mishima de Tekken 5 y Thanos de Marvel Superhéroes, Onslaught clasifica como uno de los jefes finales más difíciles que se haya presentado en juego de combate alguno. Debutó en Marvel vs. Capcom y desde entonces ha dejado cicatrices muy profundas en todos aquellos que se han atrevido a llegar hasta el final para oponerse a él en persona. Y el problema no es lo que estás viendo aquí. El problema es cuando lo derrotas en el primer round y pasa esto.
La dificultad de Onslaught alcanzaba cotas épicas y en consecuencia más de uno llegó a partir o a maltratar el mando de la consola. Fruto de la fusión entre Charles Xavier y Magneto, Onslaught es un glorioso bastardo destinado a la posteridad. Número 10. Conozcan al villano principal de Final Fantasy V, Exdeath. Imagínate que en una olla pusieras los siguientes ingredientes: un brujo maligno, un millar de demonios y un árbol. ¿Un árbol? ¿Sí? Un árbol. El resultado es Exdeath, una especie de Ent en el mundo de Final Fantasy, y quizá el jefe final clásico más difícil que jamás haya pasado por esta saga. Muchos dirán que ese fue Zeromus, pero la verdad, en mi propia experiencia, Exdeath fue peor que él, y dicho sea de paso, bastante más duro que cualquier jefe final de los juegos modernos. Lo gracioso de Exdeath es que cuando se enoja se vuelve tan irascible que parece un niño. Sephiroth se enfureció cuando descubrió la verdad de sus orígenes y se volvió ruin y malvado. Exdeath es muy distinto a la hora de enfadarse, porque cuando lo derrotas una vez se pone tan, pero tan furioso que arma un berrinche. Es más, si él fuera humano, sería más o menos así. ¡No quiero, no quiero, no quiero! En otras circunstancias sería gracioso. El problema es que en el caso de Exdeath, cuando hizo eso, tenía el poder para destruir todo el cosmos. Número 9. El hombre más temido del ring fue también el hombre más temido de la consola Nintendo de 8 bits. Punch-Out fue un juego maravilloso, del que de hecho ya hice un video. A través de todo Punch-Out te encontrabas con toda clase de boxeadores, y Mike Tyson, el jefe final, no era otra cosa que la evolución natural del resto. ¿Cómo? Con un solo golpe te tiraba a la lona. Así es, un solo golpe. O sea, no te podías equivocar. Y cuando Mike se cansaba, sus golpes quitaban nada más esta bicoca que ven acá. Brutal. Uno de los juegos más famosos de la Nintendo y uno de los jefes finales más memorables de los viejos tiempos. El Punch-Out más difícil de todos sigue siendo el primero de Nintendo. Y Mike Tyson, el rival electrónico boxístico más temible que haya pasado jamás por consola alguna. Número 8. Gradius es uno de los shooters más populares y también uno de los juegos más difíciles que existen, aún en su estilo. No hay nada que decir. El castigo que infligía al jugador es legendario, pero su calidad siempre lo separó de la mayoría. Poner a Gradius en esta lista es más o menos un tributo parecido a Willy. No hay un jefe en especial digno de mención, porque todos son bestiales. Todos, a través de los 5 juegos. ¿Quieres jefes finales gigantes, poderosos y que hagan que te quieras comer tu propio puño de la rabia? Acude a Gradius, pues no te decepcionará. La única excepción a la regla es quizá el jefe final, una especie de extraterrestre que, si bien era muy fácil de matar comparado al resto, te hablaba en un idioma extraño antes de pelear contigo, y hasta el día de hoy los geeks se debaten qué te estaba queriendo decir exactamente. Número 7. What's up?
It's time for smoke. Alright, let's roll. The Johnson brothers finna take that fat fool down. Grand Theft Auto es una de mis sagas de videojuego preferidas. Si lees mi blog sabrás que eso no es secreto, así como tampoco lo es que a veces su dificultad puede llegar a ser tremenda. San Andreas, el más largo y en mi opinión el mejor de la serie, tuvo varias misiones que hicieron temblar el piso aún a los jugadores más experimentados. Tenpenny, you motherfucking piece of shit! I ain't letting you get away with all you done. Wait, no! Y la pelea final contra el corrupto oficial Tenpenny, el horrible villano en esta entrega, fue tan espectacular como complicada y se desarrollaba a través de una persecución. Más de uno llegó a tener crisis de estrés al enfrentar esta misión, en especial porque a lo largo del juego Tenpenny y su compañero Pulaski se habían hecho odiar tanto que ya era algo personal. Pero al final, con la suficiente perseverancia, las cosas terminaron muy bien. Don't do it, man. Número 6. Un juego sumamente curioso porque estaba conformado plenamente de jefes. Shadow of the Colossus es uno de esos títulos que quisiéramos ver rehechos o, si soñar no cuesta nada, en una nueva secuela para esta generación de consolas. El jefe final del juego, llamado Malus Grandis Supernus, era tan complicado de matar que más de uno abandonó el juego a esas alturas, luego de haber eliminado a los otros 15 colosos anteriores, quienes por cierto no eran precisamente pan comido. Tenías que escalar a través de él para llegar a su único punto débil, el cráneo, pero si te llegabas a equivocar aunque fuera un poquito, te caías, y si eso no te mataba, tenías que pasar otros 20 minutos de juego tratando de subirlo otra vez, uno de los jefazos más inmensos y descomunales hechos para juego de 3D alguno, y una pesadilla móvil, coloso entre colosos. Número 5. En algún momento tenía que haber una excepción a la regla. I Wanna Be the Guy no es un juego comercial porque está hecho de a pedacitos con cientos de cosas prestadas. Desde su música hasta sus sprites son de otros juegos, pero eso no quita que, como título, sea tan maravilloso y provocativo como una canción mezclada. Su creador, Michael O'Reilly, tiene el honor de haber programado uno de los plataformeros más difíciles del mundo, y con él uno de los jefes finales más complicados. Con orquesta de fondo que tomó prestado de Contra 3, la pelea final de su obra maestra es épica a más no poder. Número 4. Castlevania Symphony of the Night fue, en mi opinión, el mejor juego de una saga que de por sí es casi perfecta.
Como todo buen action RPG, si estabas muy bien equipado y avanzado, Galamod podía llegar a ser sencillo, pero en el 99% de los casos, este terrible demonio de los más profundos avernos probó ser demasiado, inclusive hasta para el rey de los vampiros. Galamod se hallaba en una parte del castillo que ni siquiera Drácula gobernaba, el lugar más cercano al infierno. Desde 1997 es un jefe que todavía hoy es recordado con intenso odio por muchos que, a pesar de lograr vencer al mismísimo Drácula, nunca llegaron lo suficientemente lejos como para poder ajustar cuentas con él. Número 3. Ninja Gaiden es conocido como una de las sagas más difíciles que jamás han sido lanzadas para el Nintendo de 8 bits. Y tratándose precisamente del Nintendo de 8 bits, que venía de una época donde los juegos no se abrían de piernas tan fácil como hoy día, eso ya es mucho decir. Yakio, el gran villano de este título, tenía un patrón de ataque incluso peor y más imprevisible que los del Dr. Willy. Sin embargo, él no es de por sí tan difícil como tener que pasar el escenario final y además pelear contra él con vidas limitadas y continuos limitados. Y por si eso fuera poco, cuando finalmente logras acabar con él, la cosa no se acaba, para nada. Luego tienes que pelear contra el demonio que Yakio quería traer al mundo, quien al final resulta ser un extraterrestre gigante de aspecto bastante lovecraftiano. Pero como bien sabemos, los ninjas siempre ganan, aunque les cueste un huevo y parte del otro. Número 2. Dudo en equivocarme al afirmar que Ikaruga es el mejor shooter del mundo, el mejor juego de naves jamás creado. Yo creo que después de lanzarlo, el mercado de este tipo de juegos, que aún seguía fuerte para la época, desistió de publicar más títulos semejantes, bien sea por vergüenza ajena o porque pensaron que esto sería cerrar con broche de oro una era. Para mí, pasar este juego tiene muchísimo más mérito que Mushihime-sama, del que ya hablé al principio de este video. Te explico el modo de combate en Ikaruga. Puedes lanzar todo tipo de ataques en una polaridad negra o blanca. Si eliges la negra, los disparos blancos te van a destruir. Si eliges la blanca, los disparos negros acabarán contigo. Podías intercambiar y jugar con esta dinámica cuantas veces quisieras. El gran reto es que este modo de juego te hacía estar mucho más pendiente de la pantalla. ¿Por qué? Veamos al jefe final para que tú mismo lo compruebes. Pasar Ikaruga requiere estar un escalón más alto que el del resto de los jugadores. Requiere reflejos de tigre. Es un juego de culto con una dificultad igualmente de culto y con todo derecho se merece el segundo puesto en esta lista. Finalmente estamos aquí. Solo puede haber un número 1, y antes de presentarlo, quiero simplemente que sepan que ha sido como siempre un gran placer acompañarlos a lo largo de este video. Creo que el primer lugar de esta lista los va a tomar por sorpresa, pero sé también que muchos concordarán conmigo, pues es una elección muy lógica. Amigos y amigas, muchas gracias por ver y con ustedes, finalmente, el primer lugar. Número 1.
¿Por qué? Porque sencilla y llanamente es imposible. A decir verdad, el número 1 de esta lista lo encabeza Tetris como embajador de todos esos juegos clásicos imposibles. En cuestión de jefes difíciles, lo peor de lo peor se ha dicho. ¿Que en el futuro habrán otros jefes complicados? No lo creo. Los juegos siempre tienden a inclinarse por ser cada vez más fáciles. Pero si aunque de ahora en más alguien decidiera que tienen que ser dificilísimos, no lo serán más que estos, pues estos eran imposibles. Bros,